joya se llaman, ¿ok? Así es que, y amados hermanos, saben usted que este día precisamente 10 de junio, ¿verdad? Están cumpliendo 4 años de casados. Así es que muchas felicidades a esta familia. Así es que, hermano Samuel, pásale por favor. Bienvenido. Le he prometido a mi esposa que el próximo año será un poco más tranquilo el aniversario. No tantos aviones. Pero realmente me gozo que mi esposa se goce en celebrar nuestro aniversario sirviendo al Señor y sirviendo a la iglesia. Ese fue uno de los propósitos fundamentales que dejamos bien claro en nuestra relación y en el día de la boda. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vosotros escogeos a quien queráis, pero yo y mi casa serviremos a Yahvé hasta el resto de nuestras vidas. Entonces, hermanos, igual que todas las canciones, igual que todas las oraciones, igual que la ofrenda, todo es para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a acercarnos también a la Escritura para iniciar esta presentación. Quiero hablaros de, si le doy, aparece ahí. ¿Cuál es la situación del Evangelio y de la Iglesia del Señor Jesucristo en la zona geográfica llamada Cataluña, que forma parte del Estado español? Bien, somos responsables de la misión, de la Gran Comisión. Somos responsables de la situación del Evangelio en cualquier país, en cualquier zona geográfica, y para saber cómo está y qué podemos hacer, pues yo voy a hablaros de esa pequeña zona que son 7,5 millones de personas, y lamentablemente, si hoy llegara el juicio, la mayoría iría al infierno. Entonces es un tema serio que debemos responsabilizarnos en oración y en aquello que el Señor ponga a nuestro alcance. Obviamente, la misión empieza por Judea, es decir, por donde vivimos, Samaria, nuestros vecinos, y hasta lo último de la tierra. Vuestra responsabilidad por Cataluña está en el resto, ¿no? No es la misma que podemos tener yo y mi esposa, porque vivimos ahí, pero sí que es un gozo que sean una iglesia misionera, una iglesia sensible a las misiones, que quieran conocer cómo está la extensión del Evangelio en cualquier zona de la geografía española. Bien, dicho esta introducción, vamos a ver, tengo que apuntar allí, ¿verdad? ¿Tú? ¿No? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Allí. No me lo coge. Espera. Ahora, ya. Fantástico. Vamos a la palabra. Bien, empezaremos por teología. Nuestra fe y nuestra conducta se fundamenta en la Escritura, en lo que ha sido revelado. Vamos a hablar de misiones. ¿Qué dice la palabra sobre las misiones? Tenemos el texto de la Gran Comisión en Mateo 28. Lo tenía aquí y lo he perdido. Aquí. Dice así el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De aquí podemos aprender muchas cosas. En primer lugar, que la Gran Comisión descansa
en el poder del Cristo resucitado. Antes de dar la gran comisión, sucedió algo único e irrepetible, algo histórico, algo que forma parte del corazón del Evangelio, que es la resurrección del Señor Jesucristo. La aparición del Cristo crucificado es lo que transforma todas las cosas. ¿Sí? Luego vendrá Pentecostés, que es ya ese poder, ¿no?, que nos da a través del Espíritu Santo. Pero es el Cristo crucificado que les está diciendo, id, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He vencido la muerte, ¿qué más me queda por vencer? Por lo tanto, vamos a hacer misión porque el Cristo crucificado y resucitado nos lo ha dicho, nos lo ha mandado. No es cualquier persona que nos lo ha dicho, no es algo que te digo yo, que te dice el pastor, es el Cristo que fue crucificado y fue resucitado. Y eso tiene que tener un impacto en nosotros muy diferente. Segundo lugar, es una responsabilidad ineludible de la Iglesia. La Escritura no dice, si os parece bien, si tenéis tiempo libre. Dice, id, haced. Está hablando en imperativos. Son órdenes de nuestro capitán. ¿Sí? Y soldados deben obedecer, si son buenos soldados. Y en tercer lugar, esa gran comisión ha perseverado durante toda la historia de la humanidad por la promesa de que Él estará con nosotros. Si hay algo que nos sostiene, es que el Consolador está entre nosotros, está en nosotros. Ese Dios por nosotros que veíamos en el Antiguo Testamento llegó a ser el Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor Jesucristo. Y finalmente pasó a ser el Dios en nosotros, haciéndonos templos del Espíritu Santo. Cada día, cuando testificamos, no somos recibidos. Cuando somos expulsados, somos bromeados. Recibimos con posterioridad la certeza de que no estamos solos. Que el Señor Jesús, en su Espíritu, está con nosotros, sosteniéndonos. Y por eso el testimonio de la Iglesia ha perseverado y perseverará. Porque Él no ha abandonado su Iglesia. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Hacer creyentes? No. Hoy día todo el mundo dice que cree. ¿Hacer adeptos a una religión? No. ¿Hacer inscripciones a un club? No. Hacer discípulos. Discípulos. Y aquí apunta algunas cosas y me voy a centrar en lo que dice el texto. Dice que tenemos que bautizarlos. Aquellos que han creído, somos bautistas, ¿no? Bautizamos creyentes, aquellos que han confesado con su boca que Jesús es el Señor, que son pecadores, que Cristo murió por ellos. Alguien está traduciendo, me parece. Voy a ir un poco más lento. Bautizamos a creyentes y ese bautismo es una señal externa de una realidad interna. He muerto al pecado, he resucitado con Cristo, y eso que hacemos en el bautismo es un testimonio público de lo que ha sucedido en el interior. ¿Sí? No es nada mágico, es una ordenanza, es un símbolo como el pan y el vino. Dos ordenanzas, el bautismo y el pan y el vino, ¿verdad? ¿Qué más es la gran comisión? Enseñarles todo el consejo de Dios. Dice la Escritura aquí, enseñarle todo lo que os he mandado. ¿Qué es todo lo que os ha mandado? Toda la Escritura, porque a los de Maús, ¿qué les dijo? Que toda la Escritura, los profetas, los salmos, todo, Moisés, la ley, hablaba del Señor Jesucristo. Toda la Escritura se resume en Cristo. Por lo tanto, a los discípulos de Cristo hay que enseñarles todo el consejo de Dios, toda la palabra. Por eso se necesitan iglesias locales. Por eso tiene que haber maestros y el Espíritu Santo da dones de maestros y de pastores para que juntos crezcamos en el conocimiento de la verdad de Dios, de la palabra encarnada que es Cristo Jesús. Y finalmente poder caminar como discípulos del Señor Jesucristo. Eso es la gran comisión. Algunos lo transforman en cosas más complicadas, pero lo complicado es hacerlo sencillo. Lo que nos han ordenado,
ser fieles a lo que Cristo dijo. Otro texto que estoy meditando, porque estoy preparando una predicación para Barcelona, que no lo he dicho, somos de la Iglesia Evangélica de la Gracia de Barcelona, aunque actualmente estamos viviendo en Tenerife por cuestiones de trabajo, una isla de las Islas Canarias, tocando a Marruecos y el Sáhara y todo esto. Muy interesante, estáis invitados a conocer las islas volcánicas. Eso de levantarse cada día y ver un volcán es algo muy interesante. Y dices, por favor, Señor, hoy no. Espera que me envíen a otro lugar de la empresa para que explote eso. Bueno, el siguiente texto está en Hechos. Y creo que es muy importante ver las misiones desde esta perspectiva. Hechos 16. Y con esto hemos puesto los fundamentos de lo que es la misión. Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Aquí Lucas está diciendo que iba con Pablo, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Diréis, qué texto más extraño. Pero todo el consejo de Dios debe ser enseñado, ¿no? ¿Qué nos dice esto? En primer lugar, y esto lo estoy meditando durante estas semanas, el Espíritu Santo es soberano en las misiones. Así lo hemos visto en la historia de las misiones, de los avivamientos. El mover del Espíritu Santo en zonas geográficas concretas, donde Él quiere, en los tiempos y en las zonas donde Él quiere, hay avivamientos. Por tanto, podemos orar al Espíritu Santo, como hemos dicho, ¿no? Que haya un avivamiento en la zona donde estamos, ¿no? Que haya conversiones. Vemos aquí cosas extrañas, pero es palabra de Dios. Dice que puede impedir que el Evangelio sea predicado. O sea, el Espíritu Santo le prohibió a Pablo predicar en una región concreta. Luego Pablo quería ir a Asia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y finalmente le reveló cuál era el objetivo, cuál era su misión, que era ir a Macedonia, ir a Filipos, ahí se encuentra con Lidia, empieza una iglesia local, que luego será muy importante y tenemos la epístola a los filipenses, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aprendemos mucho con esto, que el Espíritu Santo es soberano y por lo tanto podemos orar, pero también debemos escuchar. Ser sensibles a lo que el Espíritu Santo está haciendo en las naciones, en el mundo, dónde se está moviendo, dónde está actuando y actuar en correspondencia. En segundo lugar, que el cristiano es responsable de las misiones. Vemos cosas muy interesantes de Pablo. Pablo se esforzaba por predicar el Evangelio en todo lugar. En la anterior usa expresiones como intentaron pasar a Bitinia. ¿Sí? Hay una intención, hay una voluntad. Si el Señor lo prospera o no lo prospera, es del Señor, pero nosotros debemos intentarlo, esforzarnos, predicar aquí, predicar allá, en todo tiempo, en fuera de tiempo, en todo lugar. ¿Bien? En segundo lugar, debemos obedecer la dirección del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, actuar con urgencia. Una vez recibió la visión, fijémonos que dice, enseguida nos preparamos. Enseguida nos preparamos. Porque, como hemos dicho, solo en la región de Cataluña, si somos un 0,69 de evangélicos y las estadísticas siempre son al alza, estamos hablando que muchos millones de personas irían al infierno si el Señor viniera hoy. Por lo tanto, la gravedad del asunto conlleva la urgencia de la misión. Pasemos al siguiente punto.
La misión se desarrolla en un tiempo y en un lugar. En solo el pequeño texto que he leído de Hechos 16, se citan 7 regiones, 7 nombres de una región, de una población, de un área. Diréis, qué obviedad. Bueno, esto es el segundo viaje misionero de Pablo, del cual hemos leído. Es muy interesante reflexionar que las misiones se desarrollan en la geografía de este mundo. El mundo en el que estamos. No en la Luna, no en Saturno, en la Tierra. En la Tierra donde estamos. En el tiempo ahora en el que nosotros vivimos. En la geografía en la que nos movemos. En las ciudades y poblaciones que todos conocemos en los mapas. ¿Sí? Y hoy vengo a hablaros qué está haciendo el Señor en Cataluña. ¿Y qué está pasando en las Islas Canarias? También os puedo hablar. ¿Sí? Hemos estado en Nueva York, podemos hablaros cómo está la iglesia en Nueva York o en Santo Domingo, de donde es mi esposa. ¿Qué hace Dios en Santo Domingo? Es decir, el Señor se mueve y hace su obra en la geografía de este mundo. Y eso es algo importante. Tenemos que estudiar geografía, por tanto. Todos a estudiar geografía. Esta es la geografía española. Tenéis 3 dedos. El dedo de la derecha es donde yo nací, la isla más preciosa de todo el mundo. Perdón, la de Santo Domingo. La República Dominicana también. Mallorca, algunos no sé si la conoceréis, las Islas Baleares. Bueno, los artistas de Hollywood la conocen bien y los alemanes también. Mallorca, ahí es donde nací hasta los 9 años. Luego estuvimos viviendo en Manresa, donde la hermana del hermano Miquel Montaner fue mi profesora de inglés. No me fue mal. Y de ahí viene la relación con el hermano Montaner, ¿bien? Porque él es de Manresa y yo he vivido prácticamente toda mi vida en Manresa. Es una ciudad de unos 70.000, 80.000 habitantes en el centro de Cataluña. Y ahí mi padre ha sido pastor de una iglesia bautista con 85 años de testimonio. Una iglesia que ha atravesado el franquismo y muchas cosas importantes. Por cierto que aquí traigo un libro dedicado por mi padre para el pastor David, que es toda la historia que la recopiló mi madre, que le gusta mucho escribir, toda la historia de esos 85 años de testimonio en la iglesia de Manresa. Y más abajo, no corresponde con la geografía, están las Islas Canarias. Y ahí en Santa Cruz de Tenerife, una población colonial que se llama San Cristóbal de la Laguna, ahí estamos viviendo nosotros por cuestiones de trabajo. Las Islas Canarias están más abajo de lo que veis. Está a 3 horas en avión de Barcelona, está a 3.000 kilómetros. Estamos tocando el Sáhara, nos llega, cuando hay tormentas de arena, nos llega la arena, para que os hagáis una idea. Y ahí estamos viviendo hasta que el Señor quiera. Esto es Cataluña. Cataluña tiene 4 regiones: Lérida, Tarragona al sur, Gerona o Girona al norte y Barcelona al centro, que es lo que más conocéis. Bien, entonces quiero hablar de cosas de Cataluña, de nuestra tierra, para que conozcáis un poquito. En primer lugar, todos conoceréis Gaudí, el arquitecto. Es mundialmente conocido. Abajo tenéis una panorámica de la ciudad de Barcelona. Barcelona tiene alrededor de 1.5 millones de personas, 1,5 millones de personas en el centro, ¿vale? En la periferia 2,5. Y la región de Cataluña, o sea, es comunidad autónoma, aunque los catalanes a lo mejor llegamos a ser país, ya veremos. Hay un debate ahí importante. Son 7.5 millones de personas. ¿Bien? Solo Cataluña, 7.5 millones de personas. Entonces, cosas importantes como la Sagrada Familia, la Padrera y esta perspectiva tan preciosa, ¿no? Y luego tenemos, nuestra montaña favorita es Montserrat. Montserrat es un nombre que mucha gente tiene hoy día, Montserrat, que es Monte Serrado.
Es una montaña preciosa. Nosotros somos unos fanáticos del senderismo y hemos subido esta montaña desde que éramos amigos. Hemos subido esta montaña con los jóvenes desde el pie. Y es una isla de origen volcánico. Es única porque es todo está curvo, todo son curvas. No hay picos. Es una preciosidad. Y abajo, una de las excursiones más bonitas que hemos hecho es del Pirineo catalán, de Lérida, se llama Los Encantados. Hay una fábula detrás de esa montaña, y el lago de San Mauricio, una preciosidad. Aquí tenéis cosas preciosas también, pero bueno, es para que conozcáis un poquito de Cataluña. Y bueno, el mejor club del mundo, obviamente. Ya me ha advertido el pastor, no te metas en esos temas. Y digo, bueno, más que nada, yo voy a hacer una apología del Fútbol Club Barcelona. Los que sois del Real Madrid os salváis porque es un equipo que viste de blanco y en el cielo iremos de blanco y estas cosas, ¿no? Pero el Fútbol Club Barcelona tiene una historia interesante. Por ahí al 1890, el señor que tenéis a mano izquierda, Joan Gamper, bien, el fundador del club, es un suizo, un sportman. Él quedó viudo con 5 hijos y necesitaba desahogarse, obviamente, el pobre, y empezó a hacer todo tipo de deporte. Una vez que fue a Barcelona a trabajar como reportero de deporte, como él era protestante, y España es un país con raíces muy católicas, pues tenía dificultades para ser integrado. ¿Bien? Un poco como que era rechazado por ser protestante y ser aceptado en algún club de deporte. Entonces, con otros hermanos de una iglesia protestante, 36 protestantes, fundaron el Fútbol Club Barcelona. Así que, protestantes, ustedes verán, pero si quieren tener un club con raíces protestantes, es el Fútbol Club Barcelona. Así empezó. Bueno, bromas aparte, pero sí que es interesante que esa historia. Hay un libro sobre el protestantismo y el Fútbol Club Barcelona que es interesante. Muy bien, vamos a hablar un poco de demografía, de estadísticas. Bien, en Cataluña ha habido una evolución favorable, fruto principalmente de la inmigración, ¿vale? Entonces tenemos que de 946 municipios, solo 128 tienen punto de testimonio. ¿Bien? No estamos hablando de número de creyentes aún, sino de puntos de testimonio. Fijémonos que Barcelona es la que tiene más puntos de testimonio, 79. Comparado con España, esto es una bendición, porque hay zonas que son un desierto. Nosotros hemos estado, por motivos de trabajo, somos de Barcelona, fuimos enviados más al sur, en Alicante. La iglesia que encontramos nos quedaba una hora al norte o una hora al sur, pero de carretera, no con atascos, carretera libre, ¿eh? O sea que aquí serían como mucho más. Y luego fuimos a Granada y luego más al sur y luego en Tenerife. En Tenerife también nos ha costado encontrar una congregación. Entonces, Barcelona, aunque lo ven bastante mal, está bastante bien comparado con otras zonas. Las otras zonas de Cataluña, Gerona, Lleida y Tarragona, hay muchos municipios sin testimonio. Mucha gente que no ha escuchado el Evangelio en su vida. ¿Sí? Que lo único que ha escuchado es pues, lo que el catolicismo enseña, ¿vale? Que es una religión más medieval, más de sacramentos, más de liturgias, que luego os enseñaré. Entonces, el número de evangélicos con respecto a la población en Cataluña es del 0,68. Y aquí lo meten todas las estadísticas, o sea, estos son estadísticas al alza. Aquí cuentan incluso hasta los niños, personas que no son miembros, asistentes regulares, denominaciones que dices, yo ahí no estaría ni 2 días, ni un día, ni una hora a lo mejor, porque entras y te asustas. O sea, son estadísticas muy al alza. Y aunque desde el 1993 ha habido una buena evolución, hay una progresión más allá del 100%,
la realidad es que es muy nutrida por la inmigración. ¿Qué está sucediendo ahora? Que no hay trabajo y las personas que vinieron, sobre todo de Ecuador, de Colombia, etcétera, etcétera, pues han vuelto a sus países porque puede que ya estén mejor en su país de origen que en España. Bien. ¿Os hacéis una idea de la situación en Cataluña? ¿Sí? Bueno, el Señor es poderoso, ¿eh? Estas son estadísticas solo. Quiero hablaros un poquito de la Reforma Protestante. Bien, luego entenderéis por qué. La Reforma Protestante, 1517, el 31 de octubre, el año que viene celebramos el 500 años de la Reforma, ¿verdad? Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Unas solas, sola escritura, solus Christus, sola gratia, ¿qué pone ahí? Sola fide y soli Deo gloria. Bien, son solas que nos separan del catolicismo. Bien, donde no solo tienen la escritura, tienen el magisterio de la Iglesia, no solo tienen a Cristo, tienen los santos como mediadores. El mismo Papa se llama vicario de Cristo, que es vicario puente, ¿no? El que sustituye a Cristo, el sumo pontífice. Entonces, Lutero hay ciertas cosas que no podía tolerar porque leyendo la Escritura vio que no era así. ¿Ok? ¿Por qué explico esto? Porque la Reforma empieza desde Alemania y va bajando, ¿sí? Pero cuando ven que esto va en serio, los romanos, pues Roma y España, Italia y España, reaccionan. Convocan el Concilio de Trento, 1545, si no me equivoco, ¿okay? Y hacen desde el sur para el norte una contrarreforma. ¿Esto qué implica? Que de alguna forma la reforma protestante no penetró en España. ¿Por qué hay tan pocos protestantes en España? ¿Por qué no es un país protestante? No llegó nunca la reforma a reformar la fe católica, ¿sí? Lo que Lutero quería hacer, lo que Calvino, lo que muchos otros querían hacer, no llegó a penetrar enteramente. Entonces, la reforma de la Iglesia como respuesta a los protestantes se basó en la Vulgata, principios, pues las buenas obras, culto a la Virgen y los santos, primacía del Papa, jerarquía de la Iglesia, validez de los sacramentos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un punto importante, Miquel Montaner me entenderá, que es la Compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola. Bueno, nosotros somos de Manresa. Loyola, como jesuita que era, es el que escribió los ejercicios espirituales, que revolucionaron la espiritualidad de los católicos. Fue parte de la contrarreforma. ¿Dónde escribió Loyola los ejercicios espirituales? En Manresa, de donde somos nosotros. En una cueva de Manresa que da a esa montaña tan hermosa que os hemos enseñado antes, Montserrat. Desde la cueva tú ves Montserrat, tú ves esa montaña. Y allí escribió durante 11 meses esos ejercicios espirituales que revolucionaron la espiritualidad, la forma de experimentar el catolicismo de los católicos. Y de ahí empezaron las misiones jesuitas. Bueno, todos conoceréis esa película magistral de Robert De Niro y Jeremy Irons que explica la misión, ¿no? Pues esa es la misión jesuita estimulada por esos ejercicios espirituales de Loyola, que era de Guipúzcoa, País Vasco, que tenéis un misionero que apoyáis en País Vasco, pero estaba sirviendo en una, bueno, no sé, en la orden de los jesuitas en Manresa, y ahí escribió esos ejercicios espirituales. Bueno, esto es un poco historia, ¿no? Historia de la Iglesia, historia un poco de España. Ok, la Inquisición, habréis oído bastante de eso. Bueno, ¿por qué he explicado lo de antes? Lo he explicado porque la situación en Cataluña tiene que ver con que la reforma protestante nunca llegó a España. Por eso he explicado todo esto, no es porque me guste la historia y punto. La Inquisición española también muy importante. Torquemada es el inquisidor más conocido, que aniquiló judíos
Hablamos mucho del holocausto nazi, pero en España se hicieron barbaridades con los judíos en nombre de la Iglesia. Primero echaron a todos los judíos, mataron a muchos, los que se quedaron porque se cristianizaron. Nosotros tenemos algún apellido judío en mi familia y es porque le ponían el nombre del oficio. Farré, mi abuela se llamaba Farré, es herrero en catalán, herrero, porque trabajaba el hierro, pues tú, Ferré, herrero. ¿Sí? Pero luego, la segunda tanda de caña del inquisidor fue: los que se han cristianizado no son puros, vamos a purificar la nación española. ¿Bien? Con poder civil entraban como la policía y aniquilar los judíos que, aunque se habían cristianizado, no eran cristianos puros. ¿Qué pasó? Con el Concilio de Trento, que os he explicado antes, se reactivó la Inquisición española. Pero ya no se destinaban a los judíos, se destinaban a los protestantes. ¿Bien? Ya no se focalizaron en los judíos, fueron a por los protestantes. Y esa fue un arma de guerra. Los protestantes eran herejes y morían. Entonces, la Reforma protestante no entró en España y los pocos que entraron se los cargaron. Bueno, continuó la historia, teníamos la Primera, la Segunda República, entró el franquismo, la dictadura era algo común en Europa, contemporáneo de Hitler, de Mussolini, etcétera, etcétera, y la religión oficial era el catolicismo. Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, pintadas en una iglesia protestante: abajo Lutero y su familia, viva el Papa, guerra a los protestantes, iros a Inglaterra. Pues muchos pastores protestantes pues eran metidos en la cárcel, algunos fueron fusilados, muchos tuvieron que irse al exilio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, libros como España, ¿será católica o no será? Ese es el sentimiento un poco en España, ¿no? España es católica. Se dice que España es más católica que Roma, para que os imaginéis. Imágenes de procesiones de Semana Santa. Nosotros lo hemos vivido en Santa Cruz de Tenerife. Se vive el catolicismo como en la era medieval. La fe no es algo, no es una relación personal con el Señor Jesucristo. La fe católica, hablo de España como se vive, obviamente, es como era en la época medieval, es litúrgica y se basa en estas festividades. Experimentan su devoción a los santos y a estas fiestas. Y lloran, y cogen a su bebé para que toque ese santo. Y bueno, esa es la situación, ¿ok? Y esto es general. Cuanto más al sur, más fuerte es. Normal. Cuanto más nos acercamos a los países protestantes, hay otra mentalidad. Más al sur, más vemos esto. 4 grandes retos que tenemos en Cataluña, y esto lo veo por las estadísticas demográficas. Bien. En primer lugar, el crecimiento del ateísmo. Estuve viendo algunos datos también de Canadá y también veo que el porcentaje del ateísmo también evoluciona al alza. Es decir, cada vez hay más personas que no creen nada. En primer lugar, tenemos un problema. Cada vez la gente cree menos. O sea, no quiere saber nada de la fe. ¿Ok? En segundo lugar, un problema que puede ser hasta peor. La nueva espiritualidad del posmodernismo. Este circulito que os he puesto, relativismo. La fe se convierte en algo individual, en algo de tu vida privada, en algo que lo importante es si a ti te causa bienestar. Si a ti te funciona, podríamos decir. En el modernismo se hablaba de la mentira y de la verdad. En el posmodernismo se habla de la experiencia y de si a ti te aporta algo. ¿Ok? Entonces, le dices, yo soy cristiano, no sé qué. Dice, me alegro por ti.
qué bueno que eres cristiano. O sea, antes me mataban, pero ahora te dicen, qué bueno que eres cristiano. Te veo bien. Yo soy vegetariano. ¿Sí? O yo soy budista, o yo soy cualquier cosa, o yo me he inventado mi propio Dios. Entonces, eso también está increciendo. La nueva espiritualidad que es, cada uno se monta su religión. Cogiendo de aquí, cogiendo de allá, y una sopa religiosa. Tercer problema que tenemos es la islamización de España. Normal, estamos tocando África, tenemos islas que son africanas y el Islam está creciendo por inmigración, por número de hijos, por multiplicación y también porque es fácil. O sea, los cristianos, si se van a un país islámico, mueren. Si los islámicos vienen a un país cristiano, no mueren. Entonces, por números, pues vamos perdiendo números. Entonces, se va creciendo el Islam en los países europeos, y en concreto en España y Cataluña. Miquel os lo puede decir. ¿Miquel te llaman Miquel o Miguel? Miquel, ¿no? Miquel os lo puede decir, que ha crecido mucho la presencia del Islam en pocos años. Y un problema interno, que es que las iglesias evangélicas han perdido el evangelio como el evangelio sencillo, que el Señor murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y vendrá a buscarnos. Este evangelio se ha perdido y se enseñan otras cosas. Evangelio de la prosperidad, moralismo, etcétera, etcétera. Entonces en Cataluña se hace difícil encontrar una iglesia donde llevar a alguien para que escuche el evangelio. ¿Sí? Bueno, esto es lo negativo, ¿vale? El diagnóstico. Doctor, ¿qué tengo? Tiene esto. Ok, ahora ¿cuál es el tratamiento? Bueno, una información más que os puede ayudar en cuanto a geografía. Conocéis, supongo, lo que es la ventana 1040. Es un término de un misionero que acuñó para hablar de esa porción del territorio mundial donde hay mucha población, 2/3 de la población mundial, que no conoce a Cristo. Donde hay mucho ateísmo, donde hay mucho animismo, sobre todo en África, donde está el Islam, donde está el hinduismo y el budismo. Esa zona geográfica, el Señor está haciendo muchas cosas en China y bueno, esperemos que también algo esté pasando en los países árabes, pero no nos enteramos porque está todo muy subterráneo, ¿verdad? Ok, vamos a hablar un poco de nuestra iglesia en Barcelona y de lo que el Señor ha hecho entre nosotros. Para nosotros es un avivamiento, ¿eh? Para nosotros es una bendición, para nosotros es nuestro sueño. Hace 11 años, el 8 de mayo de hace 11 años atrás, empezamos una obra pionera en un barrio sin testimonio de Barcelona. Como entenderéis, es una ciudad muy grande. Entonces, un barrio tiene mucha población y debe haber un punto de testimonio. ¿Bien? Entonces, una ciudad muy estratégica. ¿Bien? Entonces, esta es una fotografía actual de la iglesia 11 años después. Empezamos como 10 personas en un estudio en casa. El pastor David, que es mi hermano, y el pastor Jairo, que también luego enseñaré una foto, y yo también como apoyo en el ministerio del Consejo Pastoral. ¿Qué estamos haciendo? Pues un poco lo que hacéis aquí también de células, ¿bien? Para poder invitar vecinos. Está comprobadísimo que la apertura de nuevos lugares de testimonio permite el invitar a nuevas personas que nos acercarían a otros lugares, ¿verdad? Entonces, con las células en zonas alejadas, Poblasec, esto es una célula que está, no sé si lo veis bien, ¿esto tiene láser o algo? Sí. El barrio de Sant Andreu está aquí arriba, ¿lo veis? Y aquí está Poblasec. Bien, entonces ahí hacemos una célula entre semana.
Hospitalet sucede lo mismo. Hospitalet de Llobregat, y aquí está Sant Andreu, donde tenemos la iglesia. Estamos hablando de casi 1 hora en metro. O sea, es un recorrido. Hay gente que a lo mejor no puede porque está enferma o entre semana con los niños y tal, pues a lo mejor te cuesta ir al culto de oración, lo que fuera, ¿no? Entonces, Palau de Plegamans, esto aún está más lejos. Aquí vivíamos nosotros en Tarrasa, Sabadell es otra ciudad importante, Palau de Plegamans está aquí, y aquí ni sale el barrio de Sant Andreu. Es una distancia muy larga y hay gente que desde allí viene a nuestra iglesia. Dirás, ¿pero no tendrá una opción más cercana? Pues aquí no la tiene y a lo mejor tiene otra, pero como que no me edifica. ¿Sí? No enseñan la palabra fielmente. Igualada, esto es aún más lejos, casi tocando Manresa. Fui. Igualada. Aquí está Barcelona, aquí está Igualada. Bueno, 1 hora en coche. Si quieres ir en tren y en metro, pues casi 2 horas. Esto está tocando Montserrat, un poco pasado Montserrat. Y eso lo hace una iglesia que hemos llegado ahora, después de 11 años, a 100 miembros. Bien, gracias a Dios que hay hermanos que colaboran con el ministerio pastoral para alcanzar y para dar cobertura y para dar ayuda espiritual a estas personas. Y esto es lo último. El Señor en su soberanía y su providencia, hace 1 año nos enviaron por sorpresa, un poco por sorpresa. Teníamos movilidad nacional, pero no pensábamos que nos iban a mover tanto. Nos enviaron a las Islas Canarias. Prácticamente el mismo mes que nos enviaron a Tenerife, nuestra iglesia recibió un mensaje de unos hermanos en una pequeña isla de las Islas Canarias llamada Lanzarote, pidiendo ayuda, de si podían enviar a alguien para pastorearles, para ayudarles, para bendecirles, etcétera, etcétera. Pues gracias a Dios ya hemos celebrado un bautismo. Este es el pastor Jairo, el que está bautizando. Y el de al lado es un asistente, porque la hermana tenía un problema en la espalda, si no salía del agua, si no había otro. Entonces fíjense que nosotros fuimos de Barcelona a las Islas Canarias con un avión normal de turbinas, pero de Tenerife a Lanzarote ya hemos ido 2 ocasiones y cada domingo por internet estamos haciendo un estudio bíblico con estos hermanos. Vamos con un avión de hélices, entonces sí que te sientes como un misionero de esos antiguos, de ¿esto se caerá? Entonces, bueno, ilusiona ver que el Señor, pese a todo ese contexto, pese a toda esa historia, pese a todas esas dificultades, pese a todas nuestras carencias, el Señor hace su obra. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, no vosotros, yo edificaré. Nosotros somos instrumentos y el Señor nos usa, ¿no? La mies es mucha, los obreros pocos. Oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Amén. Muchas gracias, hermano Samuel. Tremenda lección, ¿verdad? De todo lo que hemos aprendido de Cataluña, de España, la reforma, en fin, muy bueno todo. Gracias a Dios, ahora tenemos ya algo más claro de cómo es la situación. Y hermano, mira, viste la bandera que tenemos puesta aquí, ¿verdad? Eso es obsequio bueno, no obsequio, prestada nomás, ¿verdad? De Miquel, porque yo creo que él duerme con ella ahí en su cuarto. Gracias, Miquel, también por las atenciones y muchas gracias por colaborar con la posibilidad de tener a Samuel, a su esposa, su bebé, aquí entre nosotros. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Señor, gracias por lo que estás haciendo en todas las partes del mundo.
Los retos son grandes, Señor, pero tu obra avanza. Gracias por siervos obedientes. Gracias por la disposición de las personas de que tu reino avance. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en los corazones, en la vida de las personas, por los obreros, por aquella gente que está dispuesta, por aquellos que te han dicho, heme aquí. Gracias, Padre. Úsanos. Queremos ser instrumentos en tus manos preciosas. Señor, te pedimos perdón por las tantas veces que el enfoque nuestro está en nuestra propia vida, en nuestros propios problemas, nuestras propias dificultades, y nos olvidamos que hay un mundo que alcanzar. Nos olvidamos que hay personas que, como ya se nos dijo, si el juicio llegara en este día, muchos se irían al infierno. Úsanos, Padre, como instrumentos poderosos en tus manos. Que este mundo conozca. Este mundo tiene que saber esa buena noticia, que Cristo vino a morir por los pecadores. Gracias, Señor, por esa gracia y misericordia que tuviste con nosotros. Te alabamos, te bendecimos. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes le ha entregado su corazón a Cristo, le invitamos en esta hora para que reciba a Jesús como el Señor de su alma. Ábrale su corazón al Señor, arrepiéntase de sus pecados, invite a Cristo a venir a su vida. Mientras todos oramos, hay alguien en esta noche que quiere entregarle su corazón al Señor. Ahí donde está, le hacemos la invitación para que se ponga de pie o levante su mano, porque hay un consejero que está cerca de usted para ayudarle. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados, reconozco lo que hiciste en la cruz, abro mi corazón para ti, te confieso con mis labios que tú eres el Señor, creo en mi corazón que tú eres Dios. Gracias por la oportunidad de conocerte como Dios y Salvador. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de Jesús. Gracias, Señor, por el mensajero de esta noche, por las cosas que hemos aprendido, por el privilegio tan grande, pero también la responsabilidad grande, Señor, de alcanzar este mundo. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, Samuel Barceló estará con nosotros el domingo en los 2 servicios. Recuerde que estamos con las conferencias de la familia y él nos va a hablar acerca del matrimonio creado por Dios y las palabras que edifican a la familia. Mira, aquí está la música. Pase por favor ahí atrás antes de irse a casa. Esta linda música del hermano Samuel Barceló. Bendiciones, amados. Que la paz del Señor les acompañe.